Bueno, hola a todos. En este video presentaré el desarrollo de un proceso ETL utilizando Canime. ETL que corresponde a las etapas de extracción, transformación y carga de datos. El objetivo de este workflow es integrar información proveniente de múltiples fuentes heterogéneas y consolidarlas en una única estructura de datos. Normalizaremos sus formatos y finalmente los exportaremos a distintos destinos para su utilización posterior. Las fuentes utilizadas en este proyecto serán MySQL, MongoDB, SQLite, archivos JSON, archivos de Excel, de CSV y XML. Cada una de estas fuentes contiene información similar, pero almacenada mediante tecnologías diferentes, por lo que será necesario un proceso de integración antes de poder utilizarlas conjuntamente. La primera fuente de información corresponde a MySQL. Para conectarnos a esta base de datos utilizamos el nodo MySQL Connector que permite establecer la conexión con el servidor y acceder a sus recursos. Una vez realizada la conexión, empleamos el nodo DB-Query-Reader para ejecutar una consulta SQL y recuperar los registros necesarios para el proceso. De esta manera obtenemos la información almacenada en la base de datos relacional y la vamos a incorporar en el flujo de trabajo. Entonces, como ya teníamos ya hemos cargado aquí nuestra fuente en MySQL, en nuestro taller Kanime, con toda la información necesaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al nodo, doble clic. Vamos a desmarcar esta casilla de utilizar el driver más actualizado. Y en el hostname, lo que vamos a hacer es poner nuestro host, en este caso localhost, y y el nombre de la base de datos, que como dijimos es taller Kanime. Vamos a poner taller, taller Kanime. Importante que sea igual el nombre de la base de datos, porque si no, no nos van a reconocer. Aquí vamos a utilizar las credenciales de, de, de Anime que debimos haber configurado antes. En mi caso, el username es root y la contraseña root. Sería todo. Aplicamos y ok. Lo que vamos a hacer es conectar al siguiente nodo. Vamos a ejecutar. Y vemos que SQL y DBQL Reader ya funciona. Lo que hemos hecho aquí, esto ya me he adelantado, pero está aquí también, es seleccionar cada tipo de incidencia, como hemos dicho, la incidencia SQL para recuperar los registros necesarios. Seleccionamos la ID de la incidencia, la fecha de reporte de nuestra base de datos de incidencias a MySQL. Lo que sea. Sí. La segunda fuente corresponde a MongoDB. A diferencia de MySQL, MongoDB almacena información en documentos JSON. Para acceder a estos documentos vamos a utilizar MongoDB Connector y posteriormente MongoDB Reader. Una vez obtenidos los documentos, vamos a utilizar el JSON-Path para extraer los atributos que nos interesan y convertirlos en columnas estructuradas. Gracias a este proceso, transformamos información semiestructurada en una tabla compatible con el resto de las fuentes. Igualmente, ya hemos cargado en nuestra base de datos, en este closet, en, ¿cómo se llama? En MongoDB Atlas, ya hemos cargado nuestra base de datos que se llama Incidencias Mongo. Aquí podemos ver nuestra base de datos tipo JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a MongoDB Connector y para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es añadir el hostname, el puerto queda vacío. El hostname que será el clúster de nuestro proyecto de MongoDB Atlas, por aquí lo tengo, que se supone que al crear nuestro clúster, estas son las credenciales que te da Mongo, así que es súper importante tenerlo siempre a mano. Y lo que vamos a hacer es poner el clúster como hostname. Vamos a utilizar nuestra username y password, que lo tenemos de igualmente aquí, username dbuser y el password, que bueno, es un 234. Listo, vamos a aplicarlo. Ok, vamos a conectar y vamos a ejecutar. Siguiente paso, vamos a entrar a MongoDB Reader. Seleccionamos nuestra conexión que ya se ha cargado. Taller Canime, incidencias Mongo. Damos OK.
y se ha cargado el database de taller Canime y nuestra colección de incidencias Mongo. Aplicamos y damos OK. Siguiente que vamos a hacer es mandar a JSONPath. Vamos a ejecutar primero que nada. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es el mapeo de todas las columnas que tenemos en el database. Vamos a añadir los JSON paths, que creo que son unas 6 columnas. Pero lo que vamos a hacer es extraer los atributos que nos interesan y convertirlos a columnas estructuradas. Entonces vamos a editar JSON path. Y el modelo que vamos a seguir va a ser así. El JSON path va a tener el signo de dólar, punto, el nombre de la columna, en nuestro caso id.incidencia, y lo mismo abajo, pero sin los caracteres especiales. Incidencia. Vamos a poner en una string, desmarcamos esto de momento y le damos OK. Y este sería el mapeo, se ve como ha reconocido el id de incidencia. Y básicamente hacer todas estas columnas según la información que tenemos acá abajo. La tercera fuente corresponde a SQLite. En este caso vamos a utilizar SQLite Connector para conectarnos a una base de datos local almacenada en un archivo. Y posteriormente vamos a emplear DB Query Reader para ejecutar una consulta y recuperar los registros necesarios. Es casi igual a lo que hicimos con DB Query Ready en MySQL. Lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo. Vamos a abrir SQLite. Vamos a seleccionar nuestro archivo. ¿Dónde está? Browse. Yo lo tengo por acácito. Canimen. Files. Mostrar todos los SQLite 3 incidencias. Este mismo. Una vez que lo tenemos aquí, aplicamos y sí, ya. Vamos a conectar. Y lo mismo que aquí, pero en vez de incidencias MySQL, vamos a ponerle solo como incidencias, que así está en nuestro archivo. Vamos a ejecutar y podemos ver que funciona perfectamente. ¿Listo? Ahora, la siguiente fuente es un archivo JSON local. Para procesarlo utilizamos JSON Reader, que permite cargar el contenido del archivo dentro de Canime, y posteriormente JSONPath extrae los atributos necesarios y finalmente el ungrop, que va a transformar las estructuras anidadas en filas individuales. El resultado es una tabla completamente estructurada, lista para integrarse a las demás fuentes. No es necesario hacer todo un proceso con el archivo JSON, ya que no es necesario hacer todo un proceso con el archivo JSON, ya que solo arrastrando a nuestro espacio de trabajo, ya automáticamente cada anime reconoce el archivo y ya lo configura, así que no es necesario estar configurándolo nosotros. Entonces vamos a conectarlo al JSON-path, ejecutamos. Vemos que esto es lo que tenemos en el JSON, está anidado, así que lo primero que vamos a hacer en el JSON-path es hacer otra vez el mapeo de todas las columnas que vamos a utilizar, pero con otro tipo de modelo. Entonces lo que vamos a hacer es el mapeo con este modelo. Lo mismo aquí, y de incidencia, el nombre de la columna y el resultado en tipo string. Ahora el resultado va a estar en una lista, ya que aún no vamos a la fase de desagruparlos, entonces es necesario tenerlo el resultado en una lista. Tenemos un poco más de información de lo que acabo de explicar. Como el JSON empieza con un corchete en la línea 1,
lo que significa que es un arreglo de objetos, no es un objeto simple, así que las expresiones que utilizamos anteriormente, como el signo de dólar punto campo, no van a funcionar directamente sobre los arreglos. El, el multiplicador en los corchetes le dice a JSONPath que itere sobre todos los elementos de arreglo. Y este es el mapeo que vamos a utilizar. Incidencia. Listo. Está hecho nuestro mapeo con todas las columnas que vamos a utilizar. Vamos a aplicar y vamos a ejecutar. Como podemos ver, como es anidado, el JSON-Path lo que nos da es en una sola fila todos los elementos, todos los arreglos que hemos seleccionado. Entonces, dentro del índice, por ejemplo, índice ID incidencia, están todos los elementos que están en en la base de datos. No lo queremos así. Para eso tenemos el nodo onGroup, que va a transformar las estructuras anidadas en filas individuales. Entonces, vamos a ejecutar y finalmente lo tenemos listo. Todos los archivos ya no están en una sola fila todos, sino en cada uno individualmente. Ya. Las siguientes fuentes que tenemos es las fuentes de Excel y las fuentes de FSV Reader. Como el anterior de JSON Reader que no tuvimos que hacer una configuración previa, lo mismo pasa con estas dos fuentes. Solo es necesario arrastrarlas y ponerlas en el área de trabajo y Kanime ya los va a configurar por sus propios métodos y lo tendríamos al Excel Reader y al CSV Reader completamente listos. Lo único de notar, lo único de notar es que la siguiente fuente que tenemos es el XML Reader. Lo mismo que las anteriores fuentes, podemos solo arrastrarlos al área de trabajo y Kanime se va a encargar de, de reconocerlo. Pero lo que sí nos interesa es el expat, para que no nos venga en este formato, lo vamos a configurar. Vamos a añadir una columna llamada ID incidencia. Vamos a mapearlo de la misma manera, ID incidencia. Ya. Y para el mapeo vamos a utilizar la nueva columna ID incidencia y este va a ser el nuevo modelo que va a extraer de cualquier lugar que diga incidencia el campo, por ejemplo, este ID incidencia y transformarlo en texto. Multiple rows, ya que estamos trabajando con anidados igualmente, y lo tenemos. Así con todas las columnas que vamos a utilizar para el mapeo. Listo. Y entonces aquí tendríamos nuestro mapeo. Todo listo. Vamos a dar a aplicar. Sí, ok. Spat, ejecutamos y vemos que ya el mapeo ha funcionado correctamente. Y tenemos nuestra tabla correctamente hecha. Por último, lo que vamos a hacer es concatenar todas las fuentes ya hechas. Esto lo hacemos con el nodo concatenate. Vamos a... ¿Listo? Como tenemos 7 fuentes la que vamos a concatenar, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a arrastrar cada una de nuestras fuentes ya hechas al espacio de concatenación. Lo que va a hacer es unir cada una de nuestras fuentes, nuestras tablas, a una sola tabla. También, cuidado, esto, ven aquí. Por último, este de aquí. Lo tenemos. Una vez unidas todas las fuentes, vemos en la tabla de concatenar que aquí está todas las fuentes concatenadas
pero tenemos un problema de que viene como base el JSON y es una columna que no necesitamos y no queremos. Para eso lo que vamos a hacer es column filter, con el nodo column filter, descartar esa columna JSON que se ha creado. Lo siguiente que vamos a hacer es el column autotype, ya que como habíamos dicho, algunas columnas venían en diferentes formatos. Lo que hace este nodo es escoger cuál es el mejor formato el que debería venir esa columna y lo transforma. Entonces, las columnas que tienen este problema, que lo que vamos a ver es fecha de reporte y tiempo de resolución que vienen con el signo de pregunta. Entonces, ejecutamos todo. Bueno, ya está ejecutado. Y vamos a ver aquí que el tiempo de resolución lo ha transformado en un número punto .float, creo que es, bueno, un tipo de número, y la fecha del reporte lo ha transformado en un string. A pesar de que ya lo hemos transformado en string, la fecha de reporte no la queremos así, sino como un tipo de dato de fecha. Entonces lo que vamos a hacer es con el string toDateTime, como su nombre lo dice, vamos a transformar de formato string a formato de tiempo. Lo llegamos aquí. ¿Cuál es el formato que queremos? Es la fecha del reporte. Listo, aplicamos, ejecutamos y vemos que la fecha del reporte ya está en un formato de tiempo, formato date. Nuestra última fase es la fase de exportación y carga de resultados. Una vez finalizadas las transformaciones, procedemos a la etapa de carga y exportación de datos, y en esta fase los resultados son enviados simultáneamente a distintos destinos. El primer destino corresponde a una base de datos MySQL mediante el nodo de DBWriter. Este nodo va a utilizar la conexión establecida inicialmente por MySQL Connector, que va a permitir almacenar información procesada dentro de una tabla de base de datos. Entonces, aquí lo que ya hemos hecho es nuestra tabla finalizada, exportarla, unirlas a las diferentes writers. Y el primero que vamos a utilizar es el DB Writer. Vamos a hacer que ya la conexión que ya habíamos hecho anteriormente, para no hacer otro proceso innecesario, vamos a poner aquí y ya estaría la conexión a donde debería escribirse. Pues vamos a poner el esquema, que como recordarán es el taller de cada anime, junto con con la nueva tabla del esquema, que se va a llamar consolidados final. Vamos a remover si la tabla existe en la base de datos, remover todo lo que tengamos, y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo, y listo, nuestro primer debug writer estaría hecho. Vámonos a MySQL, vamos a actualizarlo a las tablas y vemos que consolidados final efectivamente está hecho. Final, vamos a select rows y podemos ver aquí que efectivamente se ha consolidado toda nuestra base de datos en una sola tabla. Listo. El siguiente, CSV Writer, no tiene mucha ciencia, es elegir el destino de nuestra, de donde lo vamos a guardar. Yo en mi caso, vamos a abrir este. Kanime. Vamos a abrir esto. El nombre, igual. Consolidados. Final. Y listo. Vamos a Kanime. Choose file. Consolidados final. Ah, no, 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 no. Kanime. Choose file. Listo. Se va a guardar en Kanime. Consolidados final. Formato. Esto. Listo. Aplicamos. Vamos a ejecutar todo. Y el CSV también se ha exportado. Vamos a revisarlo en nuestra anime. Consolidados final CSV. Aquí lo tenemos. Uy,
Lo tenemos justamente aquí. Está consolidado cada una, la incidencia, la fecha de reporte en un solo CSV. Por último, Excel Writer, XLS, lo mismo que hicimos, vamos a ponerle un nombre, consolidados final, y vamos a buscar en dónde lo vamos a guardar. Desktop, 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 aquí. Anime, vamos a agregar esto, Sheets default, aplicamos, ejecutamos cada uno y vemos que se ha guardado correctamente. Vamos a revisarlo. Y consolidados final XLSX. Lo tenemos aquí. Con el número de incidencias vamos a agrandar un poco para que se vea bien. El técnico, el cliente, el tipo de problema, la prioridad y el tiempo de resolución. Listo. Nuestro esquema final se vería justamente así. Exactamente. ¿Ya? En este proyecto hemos implementado el proceso ETL completo utilizando Canime, extraímos la información desde múltiples fuentes de datos, consolidamos los registros en una única estructura y normalizamos los tipos de datos. Finalmente, exportamos los resultados a distintos destinos. Este workflow, como se dice a nuestra área de trabajo, demuestra cómo Canime permite integrar tecnologías heterogéneas mediante una solución visual y eficiente para la gestión y transformación de datos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.